¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Hoy es Noticia desde la redacción de CNN Chile. Están nuestros compañeros y compañeras redactando las informaciones que vamos a presentar más adelante en nuestro programa. 5 de la tarde con 30 minutos en punto. Les cuento que estamos con una temperatura un poco más alta en comparación a lo que vivimos el día de ayer. 27,3 grados es la temperatura actual en nuestra capital, con una sensación térmica un poco más moderada a propósito de la presencia de nubosidad que vemos en la imagen en directo que compartimos con todos ustedes y que les relato para quienes nos escuchan en CNN Chile Radio. A medida avance esta semana, o más bien nos acerquemos al próximo fin de semana, los últimos días de noviembre, las temperaturas se van a mantener aún moderadas, pero diciembre empieza otra vez con calor en nuestra capital y en gran parte de la zona centro y centro-sur de nuestro país. Hecha esa actualización, por supuesto la vamos a profundizar más adelante en CNN Tiempo. Quiero invitarlos e invitarlas a que se queden con nosotros y vamos a comenzar el programa con un resumen de noticias en CNN Chile. Comenzamos el programa. Les cuento que un tenso debate tuvieron los candidatos Janet Jara y José Antonio Kast en el primer foro social organizado por el Hogar de Cristo. Los abanderados se enfrentaron por temas como migración, campamentos y pobreza. En la ocasión, la candidata oficialista interpeló en varias ocasiones a su contrincante, mientras que el postulante de la oposición reiteró sus críticas al actual gobierno. Con cuestionamientos al Ministerio Público y a la jueza de la trama bielorrusa, reapareció Ángela Vivanco. La destituida magistrada de la Corte Suprema lanzó una ofensiva comunicacional luego que la Fiscalía solicitara ampliar la querella de capítulos y el Consejo de Defensa del Estado hiciera lo propio con la querella penal. Vivanco criticó el argumento de la georreferenciación y descartó haber recibido cualquier coima. Un bus con turistas argentinos provenientes de Mendoza sufrió una encerrona en la ruta G71 a la altura de Tiltil. Desconocidos intimidaron y golpearon al chofer y a algunos pasajeros para luego robarle sus pertenencias. Los afectados ya están en contacto con el Consulado Trasandino en Chile, también con la PDI y con Migraciones para permitirles salir del país sin documentos. En temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que no hay ningún plan de paz para Ucrania. El mandatario afirmó que la propuesta de Estados Unidos solo recoge cuestiones para discutir. En el deporte, Pablo Milad defendió su gestión y planteó los desafíos para el fútbol joven. El presidente de la ANFP señaló que a los clubes les falta invertir y darle la oportunidad a los jugadores de las divisiones inferiores. La revelación la realizó durante el 4º Congreso Internacional del Fútbol que se desarrolla en nuestro país. 5 de la tarde con 33 minutos. Continuamos con el programa y vamos a saludar en la mesa de trabajo en la redacción de CNN Chile a la periodista Macarena Román, que ha reporteado la carrera presidencial. Ahí está Macarena. Bienvenida, muy buenas tardes. Para conversar, Macarena, sobre este encuentro entre Janet Jara y José Antonio Kast. Muchos había hablado días atrás que José Antonio Kast estaba restando de algunos debates, que había dicho que no a programas emblemáticos como las caras de la moneda, etcétera. Pero sí sabíamos que se iban a encontrar en este encuentro social organizado por el Hogar de Cristo y transmitido por Radio Cooperativa. ¿Lo podemos tildar de debate o solo de encuentro, Macarena? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, José, muy buenas tardes. Al menos en la convocatoria tenía el tinte, ¿cierto?, de un encuentro bajo el tema, ¿cierto?, la temática de vulnerabilidad y también de pobreza. De hecho, eran 6 organizaciones sociales, entre ellas Techo, también Hogar de Cristo, que convocaron a dicho encuentro. Pero, sin duda, también hubo espacio de enfrentamiento, especialmente, te diría, sí, José, por parte de Janet Jara hacia José Antonio Kast, donde Janet Jara en reiteradas ocasiones intentaba emplazar al abanderado del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano por distintas temáticas. Una de ellas por la no asistencia o no confirmación en debates, ¿cierto? También decía que todavía no explica cómo va a recortar los 6.000 millones de pesos en caso de ser electo. Exacto. Entre otras cosas que confrontó Janet Jara a José Antonio Kast. Por parte de José Antonio Kast, más bien la estrategia estuvo vinculada a enrostrar
preguntarle a la candidata Janet Jara, que es exministra del actual gobierno y por ende para él es sinónimo de continuidad. Ambos son estrategias que ya habían utilizado antes, pero que se vieron nuevamente sobre la mesa a raíz de este encuentro. El primero, luego de la primera vuelta presidencial, en que los tienen cara a cara ya, y que da la previa, José, para el próximo debate pactado y confirmado por ambos candidatos, que es el de Archi el próximo 3 de diciembre. ¿La próxima semana? La próxima semana. Los primeros días del mes de diciembre, no queda nada para esta segunda vuelta presidencial. Tú decías, Janet Jara le vuelve a hacer la pregunta de los 6.000 millones de dólares en 18 meses, que es lo que ha propuesto el candidato José Antonio Kast. Bueno, el día de ayer, en Hoy es Noticia, en este mismo lugar, Germán Codina, parte del comando, decía: puedo asegurar que ningún programa social se va a ver comprometido. Bueno, esa es la declaración o la cuña que entregaba Germán Codina, también lo ha dicho José Antonio Kast, pero queda a conocer en mayor profundidad cómo se solventa esa reducción. Han dado algunas luces, probablemente los debates que tenemos por delante van a ser clave para ello. Pero también José Antonio Kast sacó el tema de Monsalve, en este afán también de adjudicarle a Janet Jara haber sido ministra del actual gobierno. Y no solo eso, José, bueno, fueron varios puntos que él trató, cierto, de vincular a Janet Jara por el actual gobierno, y no solo lo de Manuel Monsalve, que más bien fue casi al final, casi al ¿cierto? Final, cuando le dice ustedes como que prestaron los patios de la moneda para que un abusador se despidiera del país, algo así fueron las palabras exactas. Dijo, yo me comprometo a no usar la moneda para darle espacio a un eventual abusador, en ese caso. Memoria, directamente, muy bien. directamente se refería al caso Monsalve, pero Janet Jara también hizo lo propio. Por ejemplo, habló sobre que ella tiene mano dura para sacar a personas que estén cometiendo algún error o que se le esté investigando por aquello. Por ejemplo, decía, yo no mantendría a Jorge Quirós por el caso de, ella dice, la colusión de los pollos, ¿cierto? Pero también apuntó a la situación de Cristian Araya, el diputado del Partido Republicano, que eventualmente estaría vinculado al caso Muñeca Bielorrusa, ¿cierto? Entonces ambos se sacaron trapito al sol respecto no a su carrera como tal, sino más bien a quienes lo rodean. Los convenios también salieron a la palestra. Los convenios, mientras José Antonio Kast decía, aquí se mal utilizaron las fundaciones. Bueno, Janet Jara decía, acá el primer formalizado tuvo relación con el Partido Republicano. Hablamos de Mauricio Ojeda, en el caso conocido como Manicure. Diferentes todos tienen, ¿cierto? Sí, Nadie claro, puede tirar la primera piedra. También ex militantes de Revolución Democrática. Catalina Pérez, icónica. En prisión preventiva. Bueno, y también el que fue pareja de Catalina Pérez, que lideraba Democracia Viva. Lo que decía Janet Jara es que, claro, en prisión preventiva está Mauricio Ojeda, en cambio Catalina Pérez está en arresto domiciliario total. No le quitaba el mérito, por supuesto, pero ella decía, el primero fue Mauricio Ojeda. Y ahí fueron discusiones. ¿Pero Andrade estuvo en prisión preventiva en algún momento? También, sí, claro, pero hablaban netamente de parlamentarios. Entiendo, Pero bueno, más allá de eso, todos tienen tejado de vidrio, ¿cierto?, en sus respectivas coaliciones o los partidos que lo respaldan. Obviamente ellos tampoco se pueden hacer responsables por lo que hagan uno u otros militantes, pero claro que pueden cuestionar si es que en caso de caer en inminentes o en eventuales tipo de delitos. Vamos a escuchar, José, inmediatamente parte de lo que fue la tensión que se mantuvo, yo te diría casi en las 2 horas que duró este encuentro, y que más bien Janet Jara se fue con todo hacia José Antonio Kast, que hasta ahora lo que nos indican las encuestas, ¿cierto?, él tendría una eventual ventaja frente a la exministra del Trabajo. Vamos a escuchar. Si nos hace una pregunta concreta, terminamos en el tema de los derechos de agua, no estamos saliendo del foco a lo que a ella le interesa. Yo le podría decir que cuando se inauguró la cuando planta... tú te sales y hablas del tema de los trámites del gobierno, ¿tú crees que con eso va a mejorar la pobreza en las zonas rurales? Porque te digo que Julieta preguntó de todo, de la pobreza, de la conectividad, de la desigualdad, que es lo de fondo. Pero como a ti te da solo por pegarle al gobierno y a los trámites y no tienes propuestas de futuro, por eso evaden los debates. Hoy día lo único que haces de nuevo es criticar, construir. Y nada de construir. Avancemos. Después de este corte comercial, puedo decirle que... ¿Cuál sería el corte comercial? ¿No te parece un poquito irrespetuoso tu trato? A ver. Se inauguró una planta desaladora gigantesca de pelambres, y el presidente de la República fue a reconocer o a inaugurar y solo tuvo crítica para los que la hicieron. Eso no es tener buena gestión. Bueno, pero conversalo con él. Aquí estamos respondiendo a la Julieta de Daniela. No, es que tú eras ministra mientras él decía. Yo era ministra y tú fuiste diputado 16 años. Y no hiciste nada porque llegara al agua a las personas. A los dos les pido que... 16 años diputado. Avancemos.
Difícil labor en la que le tocó José Cecilia Rovaretti, ¿cierto? Sí. Conductora icónica de la radio cooperativa y que tuvo que moderar entre quienes lideran las organizaciones que convocaron a este encuentro y los dos candidatos, claro, que en ocasiones ninguno de los dos guardaba silencio, ¿cierto? Cuando era el tiempo ya establecido y porque ambos tenían, parece que, varias cosas que decirse. Había cierta tensión acumulada después de la primera vuelta presidencial. Y también una difícil misión a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil relacionadas, por supuesto, a labores sociales, al servicio jesuita migrante, bueno, también al Hogar de Cristo, que organizaba este encuentro, sobre todo al momento de plantearle preguntas, plantearles temas a los candidatos, que en más de una oportunidad ambos se fueron por las ramas y no contestaban propiamente tal lo que se les estaba preguntando, o las preguntas que la ciudadanía también planteaba a través de unos videos. Total, porque también para quienes quizás no pudieron ver el debate, esto se dividió en tres temáticas, Así ¿cierto? es. En tres bloques. Entre uno que tenía relación con los campamentos, con estas viviendas, ¿cierto?, que no tienen las condiciones para tener una vida de calidad. También otro bloque que tenía que ver con con las pymes, con tratar de regularizar a quienes se comenzaron emprendimientos quizás de forma irregular por distintas circunstancias. Por ejemplo, en la pandemia hablaban del pan amasado, mientras Janet Jara decía, no normalicemos que se le venda pan amasado a los vecinos. José Antonio Kast decía, bueno, quien empezó así ahora tiene una panadería, y cada uno con sus puntos respecto a aquello. Y también hubo espacio para hablar de migración, de esta comunidad, ¿cierto?, que en nuestro país abarca más de 1.900.000 personas según Servicio Nacional de Migraciones, y que sin duda es una realidad que preocupa, pero que también hay que hacerse cargo, decían ambos candidatos. ¿Cómo se iban a hacer cargo? Cada uno con su estrategia. Luego vamos a ahondar en ese tema, José. Antes vamos a pasar a revisar también ciertos segundos de ataques y contraataques que protagonizaron los dos candidatos camino hacia La Moneda. Cuando alguien no quiere dialogar, siempre busca atacar al otro. Y eso es lo que hace el candidato Kast. Le preguntan una cosa y ataca y califica al otro. Yo no vine a una pelea combo, yo vine a un debate de ideas. Y creo que es importante que en la idea se conozcan los proyectos para el país, pero además también se conozcan las diferencias. Y una diferencia fundamental es que si yo tuviera dos personas corruptas en mi entorno, como él las tiene, yo las separaría inmediatamente. Si yo tuviera al que le ideó la colusión de los pollos y las farmacias, que lo que hizo fue cobrarle de más mucho tiempo a la gente, lo sacaría de mi equipo. O si tuviera alguien que le pagó la asociación de FP por debajo de la alfombra para hacer ejércitos de troll, bots y todas estas cosas que andan corriendo con inteligencia artificial en redes sociales, lo sacaría de mi equipo. Como lo hice la semana pasada con mi principal asesor, porque se equivocó. Eso es tener liderazgo. Cada uno tiene que ver cómo se plantea frente a los medios, cada uno tiene que ver cuál es la tensión que tiene dentro de su entorno. Claro, si uno está en un entorno que está tensionado de sus equipos, a lo mejor eso influye en cómo yo me planteo frente a un debate. Yo pude estar acompañado aquí por María Jesús Wolf, por Germán Codina. Ambos tienen gran experiencia en áreas sociales, en áreas de dirección ejecutiva. Nuestro equipo viene trabajando hace mucho tiempo en las distintas áreas y eso nos da una tranquilidad para poder exponer. No necesitamos para eso ocupar otros recursos más políticos para enfrentar un tema que es bastante técnico. Bueno, ahí le preguntaban, ¿cierto?, a los colegas sobre la disposición o los ataques que hubo entre ambos candidatos, cada uno con una estrategia clarísima, ¿cierto? Mientras, ya lo decíamos, Janet Jara apuntaba a José Antonio Kast apuntaba al gobierno y a la supuesta continuidad por parte de Janet Jara, pero dentro de las temáticas que quisieron abordar, por supuesto, estas organizaciones que llevaron a cabo el encuentro, José, decíamos, uno de los puntos quizás los más relevantes tenían que ver con campamento, pobreza y también con migración. Y en ese sentido, entonces, se les preguntaban a los candidatos qué van a hacer ustedes, cómo incentivar, ¿cierto?, la inclusión de los migrantes que ya están viviendo en nuestro país. Y ambos se alejaban más bien de la respuesta concreta, porque probablemente también no hay una respuesta tan efectiva 100%. Lo que sí decían ambos y hablaban sobre quienes están de forma irregular en nuestro país. José Antonio Kast insiste, ¿cierto?, con decir que quedan 100 y algo días para que él 104 para que él eventualmente asuma, y que por lo mismo en ese ámbito tienen ese tiempo para que los irregulares puedan irse del país y si quieren volver a entrar, hacerlo de forma regular.
¿Qué le responde Janet Jara? Bueno, ¿qué le responde una de las organizaciones que en este minuto no recuerdo cuál era puntualmente, debe haber sido el Servicio Jesuita Migrante, pero le responden, aquí la mayoría de las personas que están de forma irregular no es porque entraron por pasos no acreditados o no habilitados, sino que es porque o se les vence la visa o no han podido hacer los procesos adecuados porque llegaron como turistas, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, no solamente hay que pensar que quienes son o están en situación irregular lo hicieron porque entraron a la mala. Claro, por decirlo debe haber fácil, algunos que sí, totalmente. Pero, claro, y eso lo sabemos, pero por otro lado también hay una deuda de nuestra propia institucionalidad de entregar una respuesta más rápida. Claro. Y sabemos que ahí muchas veces la burocracia estatal hace lo suyo respecto a procesos lentos, digamos. Claro. Y por otro lado, parte de las propuestas que también Janet Jara apuntaba era que ella propone empadronar a quienes ya están de forma irregular en nuestro país para saber dónde, cómo y a qué se dedican, por ejemplo, y que quienes no hagan ese proceso entonces sean expulsados porque se puede inferir, ¿cierto?, que ahí estarían haciendo algo no correcto, fuera de la ley. Porque quien busca empadronarse, según lo que apunta la candidata Janet Jara, sería quien busca estar también acorde a la ley. Sí. Macarena, el candidato José Antonio Kast volvió a insistir en esta idea de apelar a los propios migrantes que puedan eventualmente financiar parte de su pasaje de vuelta, o ya no está abordando esa idea que en algún minuto también generó varios cuestionamientos. Lo mantiene porque él lo justifica bajo el argumento de que él, como está diciendo que queda X plazo, 104 días para que ellos lleguen y sea mucho más duro, mano dura con quienes estén de forma irregular, entonces alguien que está en esa situación va a costearse la salida. En ese ámbito es el argumento, ¿cierto? No es que los van a obligar a pagárselo, sino que uno va a tomar la decisión, dice él, quien quiera hacer bien las cosas va a salir del país para luego entrar si es que cumple con los parámetros nacionales y si es que hay espacio, también decía hoy. Escuchemos parte de lo que proponen y ahí explican con argumento entonces cada una de las propuestas en materia de migración. Lo primero aquí, lo que hay que distinguir es entre migrantes regulares e irregulares, porque al final pagan justos por pecadores. Cuando nosotros decimos tiene que salir, sí, tiene que salir, y si después Chile está en las condiciones suficientes y usted tiene los documentos al día, si vuelve a postular, va a poder volver a entrar. El tema es que si usted no sale voluntariamente y nosotros le solicitamos que se vaya o lo expulsamos, usted jamás va a volver a entrar a Chile. Y eso tiene que ser muy, muy claro. Entonces, no es salir para entrar. No. Usted sale, se regulariza y ahí, si están las condiciones, vuelve a entrar. Yo creo que lo que no podemos hacer es hacer propuestas que no sean factibles. Porque estuve sacando la cuenta para enviar 330.000 personas extranjeras que hoy día se estiman como los irregulares, ¿cierto? Afuera habría que enviar 9 vuelos diarios todos los días durante un año. O al revés, habría que enviar un vuelo diario todos los días durante 9 años. Entonces, las propuestas populistas creo que no sirven. Lo que hay que hacer es hacerse cargo de la realidad. Por eso creo que empadronar obligatoriamente y expulsar a los que no se empadronen es la clave. Ahora, lo que no podemos proponer es una puerta giratoria en la frontera. Decirles salgan hoy día porque mañana los vuelvo a dejar entrar. Encuentro que es muy irresponsable porque efectivamente la casa está llena y la casa hay que ordenarla. Pero eso tiene que ser con seriedad. Bueno, otro del trastienda y tras de cámara, José, que se puede detallar también y que pudimos confirmar, ¿cierto? Porque hay una imagen que al menos en redes sociales ha hecho bastante ruido y es que Cristian Valenzuela, el asesor directo de José Antonio Kast, te escuché hablando con la Mati en la tarde. Se pone en la ventana, ¿cierto? El locutorio es pequeño más bien y está integrado por Cecilia, la conductora, ¿cierto? Robaretti, también por los candidatos y quienes representan a las organizaciones sociales que convocaron el encuentro. Entonces, afuera de ese locutorio, en un momento se para, ¿cierto?, a hacerle ciertas señas o al menos a comunicarse visualmente, podríamos decir, el asesor directo de José Antonio Kast. Hablamos de Cristian Valenzuela, para quienes no lo conocen, el famoso, totalmente, que ya ahí alcanzó quizás su fama máxima. Sí, claro. Bueno, y él entonces se dice que él lo estaba ayudando a través del celular, porque José Antonio Kast justamente toma su celular cuando él también, Cristian Valenzuela, estaba escribiendo en su aparato móvil. Eso obviamente no lo podemos confirmar, pero sí él se fue a parar como a darle ciertas señales a José Antonio Kast. Es su asesor directo, sin duda. No hay nada de malo tampoco en eso, no, ¿cierto? Claro. Es parte de los juegos dentro de la política. ¿Pero y se comunicaban vía celular, por ejemplo? Es que no pudimos confirmar eso porque, claro, hay un video donde José Antonio Kast sale escribiendo en su celular, pero uno no alcanza a leer si el nombre está. Sí se da la coincidencia que Cristian Valenzuela estaba también en su celular en la ventana, entonces uno puede inferir pero son ciertas directrices
que puede entregar una asesora al candidato. Totalmente, es parte del juego, ¿cierto? Sí, también de este tipo de encuentro, porque no era un debate cuando se establecen esta regla de no uso de celular ni nada, sino que era parte del juego. Pero, por ejemplo, Janet Jara no optó por ese mecanismo. Ella no fue con ningún asesor directo. Por ejemplo, no fue con Marcos Barraza, con su jefe de gabinete Jorge Millaken, sino que más bien fue acompañada por su equipo de comunicaciones y algunos alcaldes. ¿Cuáles? El Felipe Muñoz de Estación Central, Claudio Castro de Renca también estuvieron presentes ahí con la candidata Janet Jara. Cada uno con su estrategia, ahí verá cada uno cuál hace sentido o no por parte de la ciudadanía. Tema obligado, José, sin duda, a menos de 24 horas de la decisión del Tribunal Supremo de la ADC de mandar y suspender, ¿cierto?, a Eduardo Frei Ruiz Tagle, expresidente de Chile, a raíz de su reunión con José Antonio Kast. No solamente eso, sino que abrir también un proceso disciplinario en contra del exmandatario. ¿Que podría derivar en la expulsión? Sí, podría derivar en la expulsión, pero no hay un plazo definido, así que no sabemos si eso va a estar, la respuesta va a estar antes o temprano, o más bien después de las elecciones, pero sí sabemos que al menos ya se tomó una determinación y que, claro, no es la primera vez que se lleva a Eduardo Frei al Tribunal Supremo, pero sí es la primera vez que la mesa directiva toma la decisión de llevar al exmandatario a esta instancia. Se le pregunta a Janet Jara, ella dice que cada mandatario o exmandatario es libre de tener su decisión o de hacer lo que estime conveniente, mientras José Antonio Kast se le pregunta en reiteradas ocasiones si es que ellos pidieron esta reunión, y esto fue lo que contestaron. A ver, veamos. Tengo una opinión de que tenemos que trabajar por Chile. Que un partido político, por una reunión, ni siquiera un apoyo, porque ¿qué pasa si yo le pido una reunión a Michelle Bachelet para hablar de el futuro? ¿Qué pasa si le pido una reunión a Michelle Bachelet para hablar de algo que no fue capaz de hablar con nosotros el presidente Boric? ¿También la van a sancionar por reunirse conmigo? Porque el presidente Frei no emitió un pronunciamiento respecto a cómo iba a votar. El presidente Frei tuvo la generosidad, la amabilidad de compartir su experiencia con uno de los dos candidatos presidenciales. Si el problema no es quién pide o no pide, yo estoy muy abierto a juntarme con cualquier expresidente de la República que pueda hacer un aporte a lo que podría eventualmente ser mi gobierno. Yo creo que el presidente Frei, al igual que todos los expresidentes del país, se merecen mi respeto. Lo que pasa al interior de la democracia cristiana es un tema entre ellos. No voy a calificar lo que hace otro partido. Yo lo que le puedo decir es que mi interés, más que hablarle a una persona en particular, es hablarle a Chile. Si los problemas que tiene la gente en el norte con las fronteras, con el desempleo, con la necesidad de contaminar las ciudades, son problemas reales. Entonces yo quiero ser presidenta de ellos, de ellas, no de un grupo de políticos. Respetuosa la candidata Janet Jara, Maca, de la figura de un expresidente de la República, también respetuosa de los procesos internos que vive la democracia cristiana con este hecho que ha marcado la pauta durante la semana y la foto de Frei con Kast. Pero también tenemos que recordar que hace algunas semanas atrás la propia Janet Jara recordaba que ella había tenido un rol activo desde la posición política que ocupaba entonces en la campaña presidencial de Eduardo Frei en el año 2009, si mal no recuerdo la fecha, cuando enfrenta a Sebastián Piñera en un balotaje. Recordemos que en ese momento el presidente Frei pide el apoyo de quienes votaron por Jorge Arrate y también por Marco Enríquez Ominami, que alcanzó en esa elección su mayor porcentaje en todas las elecciones que ha disputado, el 20%, y el presidente Frei 29%. Bueno, en ese minuto entonces Janet Jara dice: yo la apoyé en las otras elecciones, me gustaría que al menos conversáramos y poder contarle mis propuestas. Hoy la vemos mucho más, tal vez, respetuosa de la imagen de un expresidente. Y porque no había tanta... Antes no es que haya sido irrespetuosa, pero al menos había dicho, solicitado, claro, sí. Ojalá me escuche mis propuestas. Claro. Exacto, a eso me refiero. Bueno, y porque ahora no tiene mucho campo de acción tampoco, si lo pensamos en lo concreto. Aunque Eduardo Frei estuviera a la disposición de juntarse con Janet Jara, que hasta ahora no la ha tenido, ¿cierto? Él está en China en este minuto, debiese volver ya los primeros días de diciembre. Esta carrera es cortísima, hasta el 14 de diciembre, por ende no le queda otra. Yo te diría, José, que resignarse a tener los apoyos que tiene y con eso ir a competir. Maca, te puedo hacer una pregunta. ¿Es cierto que se podría esperar para los próximos días un gesto de la expresidenta Bachelet? Lo que sí nos decían desde su equipo es que, claro, debiese haber un gesto. Ella está en China también, luego se va a Nueva York.
Es decir, la agenda está totalmente apretada, pero sí, decían que iba a reconfirmar su apoyo a Michelle Bachelet porque ellas ya se reunieron, ¿cierto? Después de que Janet Jara gana la primaria, pero que debiese tener ya sea un comunicado, un video o quizás hasta un encuentro breve, ¿cierto? Considerando la agenda de ambas, de Jara y de Bachelet. Porque la presidenta Bachelet viene a votar. Viene a votar, sí, ya. Pero sí va a estar con su agenda bien apretada a raíz de estos viajes. Ella también está en el marco, también hay que recordarlo, ¿cierto? El marco de una campaña propia, sí, claro, para dirigir la ONU, y en ese contexto también no es tan fácil como la decisión de Eduardo Frei de juntarse con José Antonio Kast. Claro. Digo fácil entre comillas, le costó obviamente la suspensión de Maca, y otra pregunta, ¿el hecho que la presidenta Bachelet tenga como objetivo liderar la ONU la inhabilita para participar de la campaña presidencial o es netamente por un tema de agenda? No la inhabilita de forma oficial, ¿cierto? Formalmente. ¿Pero se vería mal, dices tú? ¿Algo así? ¿Tú dices mi opinión? No. ¿O qué dicen los analistas, digamos, pensando en la campaña, por ejemplo, que pueda hacer el futuro gobierno para promover la candidatura de Michelle Bachelet? Claro, lo que dicen los expertos es que no se puede arriesgar tanto como lo podía hacer antes, porque en un eventual gobierno de José Antonio Kast va a necesitar también ese respaldo. Claro. No se vería bien, al menos, que el gobierno de su país esté en contra de una campaña que ella busca llevarle al mundo. Y por ende dicen que no puede arriesgar tanto, considerando además que lo más probable, dicen las encuestas, todo puede pasar, pero que José Antonio Kast llegue a la moneda. Entonces, en ese sentido, claro, podría jugarle en contra a Bachelet, a pesar de la necesidad que tiene Janet Jara de convocar también a figuras tan importantes como la expresidenta. Por otro lado, José, también, hablábamos sobre quién convocó a quién, ¿cierto?, en este encuentro de Eduardo Frei. Tú ayer lo hablaste con Germán Codina, exalcalde de Puente Alto, actual vocero de la campaña de José Antonio Kast, y cuéntanos un poco qué fue lo que te dijo, porque yo lo sé. Sí, tú revisaste la entrevista. Bueno, le preguntamos en 2 oportunidades cómo se gesta el encuentro. Él habla, por supuesto, del liderazgo que representa el expresidente de la República. Recordemos que a mediados de este año ya José Antonio Kast había tenido palabras bien positivas en torno a la figura del presidente Frei, que abrió la economía de Chile al mundo, los tratados de libre comercio, los viajes, etcétera. Había señalado que era un estadista. Y luego, cuando le insisto, él sí, en el fondo, confirma que el encuentro con el presidente Frei Ruiz-Tagle lo solicitaron desde el equipo de José Antonio Kast. Por lo tanto, ahí te responde lo que el candidato no te confirmó durante esta mañana. Claro, a pesar de las reiteradas preguntas, no solo mías, sino de todos los colegas, claro. No quiso responder si es que era así. Decía, ¿qué importa? Y claramente importa. No es lo mismo solicitar que te soliciten una reunión, y más si se trata de un exmandatario. Escuchemos parte de las declaraciones que vinieron desde los comandos a raíz de este encuentro entre Frei y Kast. Se logró a través del equipo generar una serie de reuniones que después terminaron siendo públicas, como con la familia del expresidente Piñera, esta reunión también importantísima con el expresidente Frei, y son reuniones que muestran, desde mi punto de vista, una gran capacidad de trabajo más allá de las fronteras políticas. ¿Ustedes lo solicitaron luego de la primera vuelta? No. La verdad es que esa estrategia es parte del equipo, ¿no es cierto?, de comunicaciones, pero también desde el equipo de José Antonio Kast solicitaron el encuentro con el expresidente. Claro, él mismo... José Antonio Kast está muy abierto a poder trabajar con personas que incluso piensen diferente. Ha mostrado que su liderazgo es un liderazgo que durante los últimos años ha sufrido un proceso de evolución, de maduración. Yo creo que es una reunión que ya lleva 2 días. Yo espero que hablemos sobre las propuestas de futuro, no de una noticia que yo creo que ya está en el diario de antes de ayer. Polina Bodanovich tuvo esa también actitud durante la jornada de este miércoles, José, cuando viene llegando al comando de Janet Jara como jefa de campaña. Se le pregunta también respecto a este encuentro. Era una situación que se había conocido hace pocas horas, y ella dice, yo no voy a hablar sobre eso, superemos el tema sobre el encuentro, porque obviamente fue un golpe bajo, aunque no lo quieran admitir, ¿cierto?, en el comando de Janet Sergio Jara. Vitar en las redes sociales, abordó el tema el exministro y actual miembro del comando de Janet Jara, Francisco Vidal. O sea, yo siento que para los miembros de la exconcertación no es indiferente que el presidente Frei, compañero de ruta en los años de la transición y en los años donde estuvo la concertación gobernando varios periodos continuos, no es indiferente que el presidente Frei se junte con alguien que muchos del actual oficialismo se indican más apegado a la dictadura de Pinochet. Independiente de que estamos hablando de otra época y todo, son varios los exconcertacionistas que relacionan este apoyo a la dictadura, por ejemplo.
Y también hay personas al interior de los partidos que ya están apoyando, ¿cierto?, a el candidato José Antonio Kast, que también han reivindicado la figura del dictador, ¿cierto? Entonces también ahí es la crítica que hacen algunos respecto a esto. Eso sí, no podemos, claro, mezclar todo. Eduardo Frei solamente se juntó con José Antonio Kast. Ellos tampoco dijeron... hay un apoyo explícito. Claro. Tampoco dice, ya voten por él. No, totalmente no. Eso dejarlo claro también. Pero sí, obviamente a veces los hechos hablan más que 1000 palabras. Sí, y ayer también, con esto terminamos, Maca Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, decía que ella tenía conocimiento de que alcaldes demócrata cristiano y un alcalde ex socialista estaban con José Antonio Kast. Le preguntamos eso también a Germán Codina y él ratificó aquello, pero no quiso dar nombres, pero dijo que él también tenía el conocimiento de que habían alcaldes que estaban apoyando a José Antonio Kast. Interesante porque después, de hecho, nuestra compañera Colomba Eichholz durante la tarde de ayer le pregunta a Ruth Hurtado y ella dice, no, me equivoqué con lo del ex PS, bien digo. Me equivoqué con eso, fue imprecisa la declaración, ahí quedó el tema, pero ella reconoció que hubo un error. Sí, lo último, Sergio Vitar dijo, era innecesario esta fotografía del encuentro en campaña inclinarse ante el más cercano a la dictadura que combatimos. Lo lamento, ahí un poco lo que conversábamos antes. Macarena Román, gracias por esta conversación, que tengas una buena tarde. Te esperamos mañana con la Mati Burgos de vuelta en la mesa de trabajo. Ya comprometido el comentario para mañana. Está bien, me Gracias, parece. Macarena, Chao, que tengas un buen jueves. 5 de la tarde con 59 minutos, nos vamos a la pausa a esta hora de la tarde con imagen de la capital del Biobío. Cielo prácticamente despejado, temperatura agradable. No se descartan, atención, para mañana avanzado el viernes e inicio del sábado, algunas precipitaciones en el centro-sur de nuestro país, de carácter débil. 6 en punto, pausa, ya estamos de vuelta con las noticias. Con Hoy es Noticia en esta tarde de día jueves 6:27. La trama bielorrusa no termina, se han sumado nuevos antecedentes y tras la ampliación de la querella contra Ángela Vivanco, la ex ministra de la Corte Suprema reapareció en una entrevista. Le vamos a preguntar todos los detalles de esta información al periodista Miguel Ángel Araya, que ya nos acompaña en la mesa de trabajo de CNN Chile en nuestra redacción. Miguel Ángel, ¿cómo has estado? Bienvenido. Esto no termina, está lejos de terminar, Miguel. Muy lejos de terminar, José Miguel, un gusto saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, es una trama de no acabar y es que son todos los días nuevos antecedentes los que conocemos respecto de lo que está haciendo esta indagatoria en contra de ya un grupo bastante amplio de personas, porque son nuevas aristas que han surgido en los últimos días, incluso por decisión del fiscal Ángel Valencia se le ha encomendado la tarea a la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, encargarse de cada una de estas aristas, algunas involucradas entre ellos parlamentarios, como es el caso del senador Matías Walker y también del diputado del Partido Republicano, Cristian Araya. Y también tenemos otras aristas que involucran a personas vinculadas a la Corte Suprema. ¿Por qué digo vinculadas? Porque algunos son actuales ministros, como es el caso de Diego Sínpertigue, y otros exministros, como la removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien ha sido, podríamos decir, una de las protagonistas del llamado caso Muñeca Bielorrusa. Tú lo decías, ella ha dado algunas entrevistas durante los últimos días a medios de comunicación, entre ellas una entrevista que entrega al diario El Mercurio, ya lo vamos a estar revisando, pero me gustaría comenzar con lo que fue la entrevista que tuvo en exclusiva CNN Prime con la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, el día de ayer en la noche, donde va haciendo un trabajo de precisar, de detallar cuáles son los pasos que está haciendo el Ministerio Público, pero también la calidad que tiene cada uno de los imputados en esta causa. Ella dice que de momento no se le puede llamar, por ejemplo, imputado a Diego Sínpertigue, sino más bien un sujeto de interés. ¿Pero por qué? Es una explicación bastante jurídica. Una persona empieza a tener la calidad de imputado cuando se solicitan medidas más intrusivas respecto de él. Estas medidas tienen que ser autorizadas por un tribunal, y es en ese momento cuando, por ejemplo, a una persona le solicitan un allanamiento a su domicilio, eso tiene que ser visado por un tribunal de garantía, y ahí es cuando se le da entonces esta calidad de imputado y considerablemente distinto a lo que una persona se le puede solicitar en su calidad de testigo. Lo que ha dicho entonces es que en esta etapa procesal se le está investigando al ministro Diego Sínpertigue, sí, está en calidad de imputado, de momento no. ¿Por qué? Porque no se han solicitado medidas intrusivas como lo pueden llegar a ser el alzamiento de su secreto bancario, allanamientos como ya hemos dicho, incluso en el caso de la ministra Vivanco lo vimos en las primeras etapas de esta investigación cuando se allanaron
sus oficinas en la Corte Suprema y también su domicilio de donde fue retirado dinero, entre otras especies como computadores. Así que es una causa que tú lo decías, va avanzando, pero que está lejos de terminar, y eso hay que tenerlo claro. Todavía estamos en un marco de investigación, por eso usted no va a escuchar ni la próxima semana, ni el próximo mes, incluso veo muy difícil dentro de un año que usted escuche condenas en contra de estos imputados, a no ser que hayan salidas alternativas, procedimientos abreviados, que siempre está la posibilidad de que ocurra, pero acá estamos hablando de delitos con pena de crimen, así que es muy difícil que eso se pueda producir acá, porque estamos hablando de delitos como soborno, cohecho, lavado de activos, en algunas aristas incluso tráfico de influencias, así que todo está muy en desarrollo, así que hay que esperar cada una de las, podríamos decir, decisiones que se van tomando al interior del Ministerio Público. Un punto importante, ya hay fecha para la revisión de la querella de capítulos en contra de la ministra Ángela Vivanco. Este es un punto bastante relevante. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público ha decidido tomar ese camino. Primero, resolver la querella de capítulos, que en caso de ser un resultado favorable para el Ministerio Público, estaría en condiciones de solicitar medidas cautelares en contra de la ministra Ángela Vivanco, eventualmente cuando sea formalizada. Y por lo tanto, uno podría adelantar, vislumbrar que podrían solicitar la prisión preventiva. ¿Por qué? En el caso de Mario Vargas y Eduardo Lagos, que eran los imputados por este delito de soborno, es decir, entregar las coimas a Migueles y Vivanco, se les solicitó la prisión preventiva. En el caso de Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y quien recibió supuestamente estas coimas, también se le solicitó la prisión preventiva, y así están actualmente en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Por lo tanto, uno pensaría, bueno, si todas estas personas podríamos decir, circulan, orbitan alrededor de Ángela Vivanco, uno esperaría que la decisión que tome el ente persecutor respecto a ella también sea la prisión preventiva. Y acá está lo más impactante probablemente. Ella no va a tener la suerte, podríamos decir, de quedar en el anexo penitenciario Capitán Llaver. ¿Qué pasó con Villalobos, con Katy Barriga en su minuto también? Totalmente. A San Miguel, probablemente. A San Miguel, muy probablemente, y eso va a ser bastante impactante de ver. La otra vez conversamos, no me acuerdo, pero fue en CNN Prime, creo que fue con el subsecretario de Justicia, bueno, no me acuerdo qué autoridad en particular, pero hablábamos de esa deuda del sistema, de no contar con un anexo pensado en mujeres para este tipo de delitos, como lo que sucede con Capitán Llaver. Y es que probablemente cuando se crea Capitán Llaver, la mayoría de las personas involucradas en este tipo de delitos eran hombres, pero ha habido, durante el último tiempo, muchas investigaciones donde mujeres también han sido protagonistas. Absolutamente, incluso en el crimen organizado, las mujeres están teniendo un rol protagónico en materia económica, como en la administración de recursos, un rol quizá incluso más superior que simples, por ejemplo, estoy hablando en el crimen organizado, que los simples peones, como se les llaman. Así que podría ser interesante, y de hecho lo han dicho las autoridades, que ampliar quizás o incluso abrir una nueva cárcel que sea destinada para este tipo de imputados o imputadas de delitos económicos o de cuello y corbata, como se les dice. Miguel Ángel, ¿y hay algún estimativo de cuándo eventualmente podría llegar a ser formalizada Ángela Vivanco? Bueno, mira, me atrevería a decir que no dentro de un mes. ¿Por qué? Porque primero se tiene que resolver en la Corte de Apelaciones esta querella de capítulos. Posteriormente se abre un plazo para que, sea cual sea la decisión, favorable para el Ministerio Público, favorable para Ángela Vivanco, hay una apelación que se pueda realizar a la Corte Suprema, tal como ocurre con los desafueros de los parlamentarios. Y por lo tanto, podríamos estar dentro de un mes hablando de una eventual formalización de Ángela Vivanco, si es que mi experiencia no me falla. Pasemos a revisar parte de las declaraciones de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, ayer en CNN Prime, donde entregó bastantes detalles y novedades sobre lo que está haciendo esta investigación. Se sostiene en que esto derivaría o tendría relación también con la causa que estoy investigando del Velas Movitec con Codelco. Entonces, los antecedentes que tengo no son esos. Hasta ahora estamos indagando y todo indica, según esos antecedentes, que habría precisamente algunas maniobras para inhabilitar a algún ministro, para, en el fondo, tener todas las posibilidades de ganar o obtener un fallo favorable en una determinada causa.
Ahí escuchábamos entonces las declaraciones que entregaba Carmen Gloria Bidber en entrevista con nuestra colega, con nuestra compañera Mónica Rincón en CNN Prime, donde detalla que de momento las personas y los ministros que están siendo investigados son Ángela Vivanco y Diego Simpertigue, y sobre todo en la arista Fundamenta, donde se están investigando posibles pagos de coimas también, donde también se observó que hubieron pagos de Fundamenta, en la inmobiliaria Fundamenta, al bufete de abogados de Mario Vargas, Eduardo Lagos y también Gabriel Silver, y por lo tanto ahí lo explicaba la persecutora que se tiene que aclarar si existen o no pagos de coimas, tal como lo está investigando en el caso Muñeca Bielorrusa. Pasemos a escucharse. Hoy día estuvimos con el fiscal nacional Ángel Valencia, se le trató de consultar sobre esto, si debería ampliarse la investigación a otros ministros, considerando que las salas las componen por lo menos entre 2 a 3 ministros, el resto son abogados integrantes, pero tienen una gran presencia en las salas de la Corte Suprema. Él dice que eso es decisión de la fiscal Carmen Gloria Bidber y que ella es la que lleva la indagatoria y por lo tanto de ella dependen aquellas decisiones. Vamos a escuchar parte de ese ambiente que se vivió durante esta mañana. Esa es una respuesta que debería responder la fiscal a cargo de la causa, que es la fiscal Bidber. Gracias. No me corresponde a mí responder una pregunta de esa naturaleza, la ruego que me excuse. Bueno, también tenemos reacciones sobre los últimos antecedentes desde gremios del Poder Judicial. Nos referimos a la Organización de Trabajadores Judiciales, quienes ellos han insistido desde hace ya varios días en que acá la Corte Suprema tuvo un error. No debió abrir un sumario administrativo, dicen ellos, en contra de Diego Simpertigue, sino que de raíz un cuaderno de remoción para identificar las irregularidades que pudiesen ocurrir en torno a la figura de este magistrado y tomar una decisión inmediata de si merece o no continuar como ministro de la Corte Suprema y como miembro del Poder Judicial. Son bastante críticos en esto y han insistido entonces en que él debe ser removido de sus funciones. Pasemos a escuchar la declaración de Marcelo Acevedo, presidente de la OTJ. Esperamos primero que la querella de capítulo se apruebe y que pueda ser procesada, ¿cierto? Y en este caso imputada y también formalizada la exministra Vivanco, ¿cierto? Para que efectivamente pueda cumplir como cualquier ciudadano en un proceso penal. Por otra parte, el ministro Simpertigue esperamos que la Corte Suprema reaccione y aplique el artículo 80, igual como lo aplicó con la ministra Vivanco, ¿cierto? Y ahora una remoción de inmediato, sin esperar el sumario administrativo. La Corte Suprema lo que tiene que hacer es dar una muestra de que el Poder Judicial toma carta del asunto cuando existe algún ministro, sobre todo el máximo tribunal, que está implicado en estos casos de corrupción y tiene que aplicar la mayor sanción. Bueno, José, lo comentábamos, Ángela Vivanco ha estado conversando con algunos medios de prensa, sí. Se ha tratado de defender de las acusaciones del Ministerio Público, ha insistido, también hemos visto algunas apariciones de ella en la opinión pública, lo hizo el día de las votaciones, por ejemplo, conversó con algunos medios de prensa, pero ahora ha tenido una entrevista un poco más profundas y ella insiste en que, por ejemplo, nunca recibió pagos de coimas y que nunca fue a la oficina de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Esto lo hice en una entrevista con el diario El Mercurio. Vamos a pasar a revisar parte de lo que fue esta declaración. Ella dice: fui a la peluquería ese día, pero yo a la oficina de Lagos y Vargas nunca fui. No solamente nunca fui el 4 de julio, sino que nunca fui en ninguna ocasión. Yo nunca estuve en ese edificio siquiera. Cuando uno es juez, uno tiene no solamente que analizar las presunciones y antecedentes que haya. Acá hace una crítica directa a lo que resolvió la magistrada Michelle Ibacache. Sigue diciendo, sino que también tiene que ocupar la lógica. Nadie va a la peluquería y después a recibirse de una coima. Son parte entonces de las declaraciones que entregó Ángela Vivanco a el diario El Mercurio. Pero atento, nosotros tuvimos acceso aparte de la carpeta de investigación del caso Muñeca Bielorrusa y en particular a una declaración del jefe de guardia de seguridad del edificio donde se encuentra este bufete de abogados Vargas, Lagos y Silver. ¿Y qué dijo el jefe de seguridad? Pone atención a lo siguiente, José. Dice, le preguntan,
¿Usted conoce a doña Ángela Vivanco Martínez y a su pareja Víctor Gonzalo Migueles? Él le responde: los ubico a raíz de todos los hechos que han salido a la luz pública en este último tiempo, sin embargo, nunca los pude ver presencialmente. Hasta ahí, todo bien. Pero ¿qué agrega? No obstante a lo anterior, puedo dar cuenta de que ambas personas han visitado en varias ocasiones las oficinas de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, puesto que cuando hacían ingreso, el personal de seguridad me lo informaba a través de la radio portátil con la que contamos en el edificio. O sea, totalmente opuesto a lo que ha dicho en sus últimas declaraciones Ángela Vivanco. Bien, vamos a quedar atentos a las consecuencias, a las conclusiones que pueda tener esta denominada trama bielorrusa. Miguel Ángel Araya, gracias por la información y como siempre la explicación de todo este caso, que es complejo, que hay muchos antecedentes, que se van conociendo nuevas aristas, pero tú lo aterrizas en esta explicación. Gracias, que tengas una buena tarde. Que estés muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. 6 de la tarde con 41 minutos. Les cuento ahora que 2 vehículos realizaron una encerrona a un bus turístico con 61 personas de nacionalidad argentina que se encontraban en nuestro país realizando compras. ¿Qué va a pasar con esas personas, por ejemplo, a propósito del robo de documentos? ¿Dónde se produjo la encerrona particularmente? Se lo vamos a preguntar a esta hora al periodista Felipe Hernández, conectado con Hoy es Noticia. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, José? Hola. Claro, todos los antecedentes que tú mencionas es lo que ya se conoce respecto de esta situación, pero a las preguntas que tú realizabas, bueno, vamos a ir detallándolas cada una. Bueno, todo esto sucede cercano a las 7 de la mañana en el sector Huechún. Esto está ubicado en el sector norte de la región metropolitana, a la altura de la comuna de Tiltil, sector de huertos familiares, cuando un bus de una empresa trasandina trasladaba a turistas argentinos de la localidad de Mendoza para hacer lo que denominan un tour de compras. Eran turistas argentinos que vienen a nuestro país específicamente a comprar, y por esa razón entonces es que ellos venían en trayecto, venían con toda su documentación, venían con teléfonos celulares y también, por supuesto, con dinero, y eso es lo que habría provocado toda esta situación. Lo cierto es que, tal como tú lo mencionabas en la presentación, 2 vehículos venían siguiendo a este bus interurbano de traslado internacional, y es a la altura del sector de Huechún, donde se ubica una especie de puente, que uno de estos vehículos se posiciona en paralelo a la cabina donde va el conductor, el chofer de este bus. Y es en ese momento donde una mujer, se señala preliminarmente, le habría hecho gestos a el chofer, que aparentemente venía con un neumático reventado y que eso estaba generando humo en la parte posterior de la máquina. Lo cierto es que él disminuye la velocidad, se detiene, y es en ese instante donde un segundo vehículo se cruza por delante del bus y descienden de los 2 vehículos finalmente al menos 7 personas, quienes con armas de fuego, aparentemente todos, intimidaron al chofer del bus, provocó la apertura de las puertas, y de ahí en adelante fueron los minutos más tensos que pudieron haber vivido estos 61 personas que iban al interior del bus. Hablamos incluso de los 12 choferes que son pertenecientes a esta empresa de transporte de pasajeros. Les robaron dinero. Incluso algunos los golpearon con la parte posterior de armas de fuego, y eso es lo que también dejó a alguna de estas personas con daños evidentes, con parches que eran muy claros, donde se provocaron entonces estas agresiones, principalmente ligadas directamente en la cabeza. Son algunas de las situaciones que se desarrollaron en lo que ellos denominan los 20 minutos más tensos que han vivido en el último tiempo o en sus vidas. Por esa misma razón entonces es que algunos de ellos, por ejemplo, nos contaban que iban durmiendo en el trayecto y se despiertan haciendo apuntados con armas de fuego directamente a sus rostros o a sus cabezas. Es el relato tenso que desarrollan entonces
estas personas. Ya las vamos a escuchar algunas de ellas. Vamos a revisar ahora algunas de las declaraciones que hemos podido obtener de manera oficial respecto de este hecho. Escuchemos a carabineros y también a personal de la empresa de transportes, quienes justamente se hicieron parte de esta investigación y, por supuesto, desde la empresa, esta persona de nombre Franco viajó apenas se conoció esta información en Mendoza, cruzó de inmediato hacia nuestro país, tomó un vehículo particular y llegó justamente hasta la localidad de Tiltil. Revisemos justamente lo que señalaban estas personas. 2 vehículos con 5 individuos en su interior, de acuerdo a la información que refieren los propios afectados, efectúan señas en primera instancia para poder detener el vehículo, indicándole como una ruptura de neumático. Posteriormente atraviesan los 2 vehículos de color negro en la parte delantera del bus para luego intimidarlos con armas de fuego. En el interior del móvil circulaban 61 personas en calidad de pasajeros, contando al conductor, todos de nacionalidad argentina, de los cuales 58 eran adultos, 3 menores de edad, viéndose afectada una cantidad de 28 de los ocupantes por el delito de robo. Les sustrajeron distintas especies, dentro de ellas dinero en efectivo, 4 teléfonos celulares y documentación personal, con un monto muy cercano, de acuerdo a lo que ellos mismos señalan, a los $26.000, equivalente a aproximadamente un poco más de 24 millones de pesos. Nosotros hace 4 años que venimos haciendo tour de compra. Más de un robo, que te rompan un vidrio, o te forcejen una puerta para robarte algo de adentro, estando en la estación central, nunca nos había pasado. Esto es lo que ha pasado, la verdad, sinceramente es una locura. Vengo hablando con el que venía manejando, con Juan, que dice que se le pusieron los autos a la par, que lo obligaron a detenerse. Una vez que se detuvo, lo bajaron, le sacaron la llave del vehículo y le pegaron, y bueno, y ahí empezó toda la odisea para los pasajeros que estaban arriba. Estamos en contacto con el consulado argentino acá en Chile, que se ha puesto a disposición desde un primer momento. Ya está todo coordinado para el retorno de los pasajeros que no tengan la documentación. Ahí está entonces las palabras que entregaban desde la empresa, también desde Carabineros, quienes están investigando. La Fiscalía en este caso dio la instrucción al OS9 de Carabineros y en lo que respecta principalmente a las pericias dentro del bus, se le otorgaron esas diligencias al Laboratorio de Criminalística de Carabineros para que pueda recabar antecedentes, algún tipo de huella digital que pueda llevar a la ubicación o a la identificación de los asaltantes. Lo cierto es que, según el relato de las víctimas, no serían chilenos estos asaltantes, serían más bien de nacionalidades relacionadas a Colombia o también Venezuela. Es el acento, la forma en cómo se expresaban estas personas era lo que a ellos les llama poderosamente la atención. Incluso en algunos instantes ellos señalaban, las víctimas en este caso, los pasajeros de este bus, señalaban que mientras iban obteniendo teléfonos celulares, dinero, incluso robaron algún tipo de alcohol que portaban estas personas. Bueno, ellos celebraban, festejaban y emitían frases como, por ejemplo, tenemos Navidad, muchachos, tenemos Navidad. Esas eran las frases que ellos señalaban, se burlaban de nosotros, parte del relato que nos entregaban justamente estas personas. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, se están haciendo las diligencias correspondientes con el consulado argentino y también por medio de la Policía de Investigaciones y Migración, para poder justamente obtener la documentación necesaria para que estas personas puedan salir del país y volver a Argentina, para que no tengan mayores complicaciones, porque hoy de las 51 personas que corresponden a los pasajeros propiamente tal, otras 2 son los ocupantes, ambos choferes de la empresa, por eso se cumple con el número de 61. Bueno, estas personas
En su mayoría les robaron la documentación, sus DNI o sus pasaportes. Por eso es que hay tanta complicación para ellos respecto de la posibilidad de volver. En este momento ellos se encuentran en la comisaría del sector de huertos familiares en la comuna de Tiltil, donde están a la espera justamente de más noticias, de más informaciones respecto de esa posibilidad. Vamos a escuchar justamente ahora el relato de ellos. Vamos a escuchar el de la coordinadora de este viaje, que no tiene nada que ver con la empresa del bus, sino que esta agencia, podríamos decirlo de alguna manera, es la que coordina este tipo de viajes, estos tours de compras, y algunos justamente de los pasajeros que contrataron este servicio y que lamentablemente fueron y se transformaron en víctimas de este violento hecho ocurrido en la madrugada del día de hoy, ya en nuestro país, no en el Paso de los Libertadores o en el sector argentino, no, fue ya en nuestro país, en la comuna de Tiltil. Revisemos justamente lo que señalaban estas personas. Fue muy agresivo todo. Yo desde que abrieron acá, yo siempre, como soy coordinadora, para cualquier cosa me siento yo en la parte de adelante. Estuve, creo que los 20 minutos que duró todo esto, porque fue 10 minutos en robo parado el micro y 10 minutos que nos tenían. Yo decía, nos están secuestrando a nosotros. Dije, no, nos están llevando con todo el colectivo secuestrado. Era impresionante y todo el tiempo con la arma en la cabeza yo acá. Llegan y le dicen al chofer, le hace una mujer una señal como que se está incendiando el micro, como que se está prendiendo fuego. Entonces el chofer, muy cuidadosamente, tengo niños, venía una bebé atrás. Para el colectivo, se va a ver y ahí nomás, como dicen, vienen otros de atrás, se para un auto adelante y ahí nomás la traen. Eran entre venezolanos y colombianos, no eran chilenos, no eran chilenos, eso aclaradísimo porque no tenían nada de chileno, ni el acento, ni nada. Nos robaron, yo me desperté y tenía un arma así, apuntándome, metiéndome la mano en los bolsillos, sacándole a una compañera que estaba sentada a lo mío la cartera, sacándole todo. Yo vi 6, 7 personas y hay gente que vieron más. Eran como 10, 11. Habíamos pasado el peaje de acá de Chacabuco, pues, y la verdad yo estaba descansando cuando escucho la bulla de abajo. Y ya cuando desperté, habían subido con armas, todo. Cuando me sacan la plata a mí, de la riñonera que yo llevaba, querían los celulares. Me sacan la plata y se corren para la otra butaca de atrás del micro. Y bueno, dije, listo, el celular no me lo quitaron. Y cuando trato de guardar el celular abajo de mi pierna, me ve uno de ellos. Y se acerca a mí y me empieza a quitar el celular y a golpearme en la cabeza con el arma. Claro, un viaje que tenía un objetivo fundamental, que era el de realizar compras, bueno, terminó de la peor manera. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un hecho dramático, el que vive y el que sufre lamentablemente un joven de 27 años, estudiante de arquitectura, y que tras haberse reunido con otros jóvenes minutos antes, estaba compartiendo justamente después de clases, y al momento de irse hacia su domicilio, donde él residía, esto en el sector de la comuna de Santiago y más específicamente en el sector de Avenida Mata con Santa Elena, iba llegando hasta su domicilio después de haber estado compartiendo, como les mencionaba, en el sector de Avenida Portugal, donde está justamente muy cercano a la Facultad de Arquitectura de la Casa de Estudios en la cual él se desarrollaba como estudiante. Él es abordado por aparentemente un sujeto en bicicleta. No se descarta que puedan existir más involucrados en el hecho, pero hasta ahora la información que se tiene respecto de este episodio del cual le estamos relatando es justamente la presencia de un sujeto que a bordo de una bicicleta genera toda esta acción en contra de este joven de 27 años y habría recibido al menos un disparo, lo que termina finalmente afectando y terminando con su vida. Se comienzan a hacer las correspondientes investigaciones de este hecho y la situación es justamente que se pensaba que posiblemente haya sido esta acción para asaltarlo. Sin embargo, al momento de revisar a esta persona, a la víctima de este hecho, se encuentran con que las pertenencias de este joven se encontraban con él. Y eso es lo que ha hecho que
comiencen algunas dudas respecto de esa primera tesis respecto de ese hecho. No se descarta tampoco la posibilidad de que esta acción haya sido en el marco de un ajuste de cuentas. Pese a ello, este joven de 27 años, la víctima de este hecho, no tenía antecedentes, tampoco condenas, y por eso es que llama poderosamente la atención lo sucedido en horas de esta madrugada. Este hecho lo estuvo investigando, o lo está investigando más bien, el equipo contra el crimen organizado y homicidios en conjunto con las policías, y por esa razón entonces es que vamos a escuchar las palabras del persecutor del equipo ECO, quien se hizo cargo de esta indagatoria y justamente señalaba los primeros antecedentes que fueron recabados con las primeras diligencias, valga la redundancia, respecto de este hecho ocurrido en Santiago Centro durante esta madrugada. Escuchemos. Precisamente él vive a metros del lugar donde habría ocurrido, venía al parecer llegando a su inmueble y en ese momento es abordado por una persona que momento antes se movilizaba en bicicleta y posterior a esto recibe una herida por arma de fuego y esta le causa la muerte. Se está trabajando en el lugar, buscando cámaras, posibles testigos para efecto de recabar la mayor cantidad de antecedentes y determinar si efectivamente esto se trata de un ajuste de cuenta o de un homicidio que tenga otras características o eventualmente también podría ser un asalto. Claro, las cámaras de seguridad, como decía ayer, escuchábamos en las palabras del fiscal, van a ser claves para poder determinar la situación ocurrida ahí en la intersección de Avenida Santa Elena con Avenida Mata y donde finalmente se concreta este lamentable hecho en contra de este joven de 27 años, estudiante de la carrera de arquitectura y que lamentablemente termina perdiendo la vida producto de esta acción que se investiga por parte de la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios y también las policías. Por último, bueno, nosotros estamos en el programa Hoy es Noticia y es noticia en desarrollo lo que les vamos a contar a continuación. Nos encontramos específicamente en la 11ª Comisaría de Lo Espejo, donde hace algunos instantes se dio a conocer la información que Amílcar Olivares Cárdenas, de 46 años, era un sujeto buscado por las policías y por el Ministerio Público debido a que hace un par de semanas se dio a conocer la información respecto de una fuga desde el penal Colina 2 y este sujeto es el que se habría fugado de este recinto penitenciario de la zona norte de la capital. Fue encontrado en el marco de una control de identidad que estaba realizando un personal de carabineros aquí muy cercano, a unos minutos tan solo de la comisaría, en la intersección de Avenida Presidente Salvador Allende con Padre Hurtado. Se le solicita su identidad, este sujeto da una identidad falsa, comienza una especie de forcejeo porque este sujeto quiso huir de las manos de carabineros y terminan deteniéndolo. Lo llevan hasta un recinto asistencial y es en el marco de la constatación de algún tipo de lesión es que él reconoce ser justamente la persona que se había fugado de la cárcel de Colina 2. Por eso mismo es que fue traído hasta la 11ª Comisaría de Lo Espejo, donde estamos en este momento y donde a esta hora están reunidas las autoridades, desde el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, pasando por generales de zona de carabineros, también personal de la Fiscalía. Vimos entrar recién al fiscal Metropolitano Sur, fiscal de flagrancia de Metropolitano Sur, Juan Cheuquiante, entre otras autoridades. El director nacional de Gendarmería también está presente en este lugar. Justamente en los próximos minutos van a dar a conocer esta información respecto de la situación y la detención nuevamente de Amílcar Cárdenas Olivares, de 46 años y que ya en el año 2015 se había fugado también de otro lugar como eran las oficinas, las dependencias de la Fiscalía Metropolitana Sur. Este sujeto, en esta fecha, cuando se fuga de la cárcel Colina 2, se encontraba cumpliendo prisión preventiva en el marco de una investigación por robo con intimidación, del cual se le imputa la autoría de ese
hecho, José. Así que en cualquier minuto retomamos Felipe. el contacto acá cuando tengan las vocerías, las correspondientes, las autoridades aquí en la 11ª Comisaría de Los Espejos. Información pertinente y actualizada para cerrar el despacho del periodista Felipe Hernández. Gracias, Felipe, que tengas una muy buena tarde. Igualmente, chao, chao. Chao, dejamos hasta acá el programa. Gracias por la sintonía. Nos encontramos más adelante en CNN Tiempo. 23,6 es la temperatura actual y para mañana se espera una máxima de 27. El sábado vuelve a bajar la temperatura en nuestra capital. Gracias otra vez. Buena tarde.